en la agricultura tradicional, con las limitaciones que ya nos ha mostrado la historia, que tiene un modelo de crecimiento basado en las exportaciones tradicionales, ¿no? Y que precisamente por eso se decide comenzar a partir de los 60 y 70 a introducir un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Pero además creo que es importante, y en esto sí que se necesita desarrollar más investigación y entender, ¿no?, hasta qué punto el empleo rural no agrícola relacionado con el desarrollo agroindustrial y las exportaciones agrarias no tradicionales suponen una oportunidad para los pequeños productores. Hasta qué punto se podrían combinar mercado interno y mercado externo. Creo que esa es una de las preocupaciones fundamentales de los investigadores agrícolas en el caso de Costa Rica, y creo que es una de las preocupaciones fundamentales, no entender como un modelo que realmente elimina totalmente las oportunidades para los pequeños productores, pero sí estudiar de qué manera podemos reactivar el mercado interno y combinarlo con la promoción de esos cultivos más lucrativos, que desde luego lo son en el mercado internacional. En ese sentido hay algunos ejemplos de cooperativas y demás que sí que estudié en la tesis doctoral, que podrían un poco mostrar el camino en este sentido. ¿Qué más podemos destacar a modo de conclusión? Pues entre los problemas, ¿no?, pues esa idea de que el apoyo para los pequeños productores se ha desmantelado de manera progresiva. Por supuesto, la intensificación y el cambio de modelo supone un tipo de agricultura que es muy dependiente de la tecnología extranjera, de los inputs, de la maquinaria, de los alimentos también, y que también suponen transformaciones muy importantes, ¿no?, en la estructura de la tierra, con esa polarización en el mundo rural costarricense, ¿no? Esa transformación interna del sector, ¿no?, con las consecuencias para los pequeños productores, medianos y pequeños productores fundamentalmente. Y a pesar de que normalmente, y esto es algo que sí que se identifica en gran medida en la literatura sobre la seguridad alimentaria, no sobre la soberanía alimentaria, que son cosas distintas, es que los países pequeños no se pueden alimentar a sí mismos y que necesitan importaciones para hacer frente, ¿no?, a sus deficiencias y ser capaces sus deficiencias en los sistemas de producciones locales y ser capaces, por lo tanto, de alimentar a la población. Costa Rica nos muestra los problemas que tiene un modelo de dependencia de las importaciones de alimentos. Y es algo que veíamos en ese contexto, ¿no?, de cómo en vísperas de la crisis alimentaria global, los ingresos que se obtienen de esas exportaciones agrarias tradicionales no eran suficientes para cubrir el 50% solamente de los granos básicos que se necesitaban para alimentar a la población, teniendo en cuenta además la productividad de los mismos si la comparamos con ciertos productos no tradicionales. ¿Qué sucede en este sentido? Pues que obviamente en una situación de shock externo, como veíamos en 2007-2008, queda demostrada, ¿no?, la vulnerabilidad que tiene ese modelo de inseguridad alimentaria como es el costarricense. Entonces esto sería fundamentalmente, no sé si me he extendido demasiado. Muchas gracias, yo creo que es un aplauso para... Muy bien, pues muchas gracias, Elisa, y ahora pues si queréis formular alguna pregunta para ella. Felipa, ¿me has tomado nota detalladamente? Sí. Y con Felipa cualquiera de vosotros, por supuesto, ¿no? Sí, yo tengo varias. Pues... Perdón, porque durante toda la exposición no he podido mirarte. Es que estaba en la pantalla, claro, y ya está, Sabíamos que estábamos cada uno al otro lado de la pantalla, por lo menos eso. A ver, tres cosas, no sé si es posible contestarlas con los dedos o no. Una primera es la evolución de la balanza comercial agrícola, ¿cómo ha sido? Porque dices, cambias la producción para orientarlo a la exportación, bueno, pues a lo mejor eso te permite con unos ingresos adicionales cubrir las importaciones que necesites. Entonces, ¿cómo ha evolucionado en este sentido las importaciones y exportaciones? ¿Se han equilibrado o no? ¿Qué ha pasado a lo largo de esta transformación? Esa sería una cosa. La otra es, señalas que la agricultura tradicional da empleo a más gente y ocupa más territorio
pero ha ido empobreciendo a los campesinos. Entonces, estos campesinos permanecían en esa agricultura tradicional porque la agricultura no tradicional o de exportación requería unas inversiones, maquinaria, tecnología, conocimientos o contactos a la que ellos no podían acceder, o simplemente porque se quedaron en aquello y la evolución de los precios les ha resultado perjudicial. Y luego, de esto último que ponías del shock externo, no sé si se puede cuantificar de alguna manera, o sea, si hubo una caída de los ingresos por exportaciones del 10% o del 20% o no, porque está expresado ahí literariamente, pero no sé si alguna de estas cosas se pueden contestar o no. No, me parecen muy interesantes, ¿no? las tres preguntas. La primera, cuando te refieres a la balanza comercial, estamos hablando de importaciones y exportaciones totales, ¿no? Bueno, solamente las dos cosas, quizás. Vale. Yo estaba pensando más en lo agrícola, pero efectivamente si se disparan otras exportaciones que te permiten cubrir, pues bueno, pero yo estaba pensando en lo agrícola. Se transforma y entonces se dedica una parte de la agricultura a exportar. Y te ves obligado a comprar productos agrícolas porque ya no tienes un autoabastecimiento que ni siquiera antes se daba por completo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la subbalanza, por decirlo así, comercial agrícola a lo largo de este tiempo? ¿A mejor o a peor? La verdad que es un dato que no... Sí que en varias ocasiones, pero como no se adaptaba exactamente a lo que yo buscaba, pero es una pregunta muy interesante además para incluirla, ¿no? Sí que parece que ha habido una sustitución, ¿no? de las exportaciones no tradicionales con respecto a las tradicionales, pero lo que es la evolución, por ejemplo, analizarla de 1990 a 2008 de esa subbalanza o incluso qué ha sucedido a partir de 2008, sería muy interesante, ¿no? para completar, ¿no? el estudio, si realmente ha habido esa sustitución, hasta qué punto compensa, como bien decías, la compra de alimentos. Es decir, claro, porque puede haber una mayor seguridad alimentaria porque al final dispones de más alimentos gracias a las exportaciones o al contrario, que resulte que lo que ganas por un lado no te compensa lo que te tienes que gastar por otro, ¿no? Claro, bueno. Sí, la verdad que es un dato que tengo que mirar por lo menos en los últimos 10-20 años para ver qué ha ocurrido con esa subbalanza. Y ahora mismo no te podría proporcionar el dato, pero sí que ha habido... No, si era solo por si por casualidad lo tenías a mano, no por ahora crear problemas, vamos. Con respecto a la segunda pregunta... Lo segundo era que señalas ahí que aunque ha habido una transformación de la agricultura, ha sido minoritaria, por un lado, y segundo que la mayoría, según has dicho, han pasado a ser campesinos pobres, que se mantienen en el sector tradicional, pero son pobres. Y era, digamos, si en el otro lado hubiera habido un aumento de los ingresos llamativo, ¿por qué no se había producido un mayor trasvase? Si es que existen algunos obstáculos. Sí, precisamente ese es el problema fundamental, ¿no? De entender incluso el funcionamiento de algunas cooperativas en determinados sectores, tanto tradicionales como no tradicionales, te da respuesta de cómo una cooperativa muchas veces sustituye lo que el Estado no supo, ¿no? en ese momento proporcionar, como veíamos antes con esos recortes, con ese desmantelamiento realmente en el sector no tradicional. Normalmente las ayudas han ido a grandes productores, empresas transnacionales y demás. O sea, el pequeño productor ni siquiera podía acceder a créditos básicos para no solo insertarse en esas exportaciones agrarias no tradicionales, es decir, ni siquiera continuar con su producción de granos básicos. Entonces, uno de los problemas fundamentales es esa falta de apoyo por parte del Estado, subsidios y demás. Y como decía antes, en algunos casos que sí que he estudiado más en profundidad, como cooperativas, vemos cómo esa falta de apoyo estatal se sustituye muchas veces con esa idea de la cooperativa, de cómo se puede crear acceso, ¿no? y canales o conectar las diferentes fases de la producción, y en este sentido paliar un poco la falta de apoyo por parte del Estado, que en este sentido ha sido minoritaria en general en el sector agrícola con respecto a otros sectores. Y con respecto a la tercera pregunta... Lo del shock, si se podía cuantificar, digamos, o por la caída de los precios, qué porcentaje, o de los ingresos. Pues la verdad que es muy interesante, pero no lo he hecho. La verdad que ¿me podéis dejar un folio? ¿Por qué no? Es que todas las cosas que hacemos cualitativamente, si puedes dar algún dato cuantitativo, pues eso que se fortalece, ¿no? Sí, desde luego.
Y además eso sí será más fácil, hacer una recopilación de la evolución de los precios internacionales de esos productos agrícolas para... Sí, de hecho este fue uno de los comentarios que tuve cuando defendí la tesis, ¿no? Que por qué no me metía a ver qué había ocurrido con los precios, ¿no? En este sentido, tanto en el caso de Cuba como Costa Rica, que además la FAO tiene datos en este sentido, y ver un poco cómo cuantificar, ¿no? Es eso, que cuál ha sido la evolución de los mismos, no solo hasta 2007-2008, sino ver qué ha sucedido a partir de 2007-2008. Entonces sí que es una de las vías o de los comentarios que se me hizo en su momento, pero la verdad que todavía no he comenzado con ello, pero la verdad que sí te agradezco el comentario. Me da a mí que esto último en particular no será tan difícil como tú dices, porque habrá datos internacionales, al margen de lo que haya en el propio país, pues la FAO u otros organismos tienen datos de evolución de los precios. Sí, la FAO, tanto la FAO como SICA a nivel centroamericano sí que tiene datos de precios, y la FAO además en sus estadísticas para los diferentes países te da la evolución de estos precios, o sea que me parece una cuestión muy interesante. Bueno, si Felipa, cualquiera de vosotras tenía alguna pregunta. Sí, bueno, yo creo que es un modelo que está beneficiando claramente a grandes productores y empresas extranjeras, pero no le veo el beneficio para los pequeños campesinos. Yo creo que en realidad son los grandes perjudicados, y luego que este modelo altamente intensivo me imagino que tiene un impacto también medioambiental grande. Sí, sin lugar a dudas, ese es uno de los problemas, y de hecho una de las ramas, ¿no? Que, por ejemplo, ingenieros agrónomos, facultades de ingeniería agrónoma y demás, o de ciencias agrarias están estudiando, porque el caso de la piña en regiones como Guanacaste o la palma africana también en la zona del Pacífico tiene un impacto medioambiental bastante grave, y por supuesto es uno de los problemas fundamentales del modelo. Sí, sin lugar a dudas. Y luego, ese proceso de concentración de tierras se está llevando a cabo porque pequeños campesinos están abandonando el campo, vendiendo parcelas. ¿De qué manera? Bueno, hay un componente, como comentábamos ahora, de falta de ayuda o de ayuda en función del tamaño de la explotación, que está beneficiando claramente a una serie de productores grandes o empresas transnacionales, ¿no? Fundamentalmente norteamericanas, pero también se da esa falta de apoyo al pequeño productor, y de nuevo el acceso a fuentes de empleo rural no agrario está llevando a cabo ese proceso, o sea, está dando lugar a ese proceso de venta de tierras un poco por desesperación, ¿no? Porque ni siquiera se consigue producir para la subsistencia. Entonces sí que hay muchísimos productores que deciden abandonar el campo y vender sus pequeñas parcelas, y por lo tanto insertarse en la agroindustria, en el empleo rural no agrario y demás. Entonces uno de los principales problemas es este. Otras veces es, como veíamos en el caso del empleo rural no agrario, que comentaban algunas de las diapositivas, que eran un poco las tres vías, ¿no? De cuáles podían ser los resultados, ¿no? De ese empleo rural no agrario como generador de oportunidades de ingresos y empleos en el mundo rural. Eran esas asimetrías estructurales, ¿no? Que sería una de las corrientes fundamentales un poco más de la literatura heterodoxa, de autores como Cristóbal Cay y demás, que critican este modelo a pesar de que creen en las posibilidades del mercado internacional, pero lo critican precisamente por las asimetrías estructurales que nos encontramos en estos países, como Costa Rica, que impiden que el pequeño productor pueda beneficiarse de la reconversión productiva del mercado internacional, insertarse en estos cultivos no tradicionales. Entonces esa sería un poco la tercera explicación. Es que es como un modelo impuesto, ¿no? Desde fuera, ¿no? Y en perjuicio de una gran mayoría. Sí, es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Cuando analizamos el sector agrícola en determinados países latinoamericanos, ¿no? Que ha pasado a estar totalmente subordinado a ese modelo de corte neoliberal, que responde a la inversión extranjera directa, promoción de la misma a través de áreas de libre comercio y liberalización, además a un ritmo que muchas veces es bastante contradictorio, ¿no? Porque si los países desarrollados analizamos nuestro proceso de desarrollo y lo vemos en libros como el de
sospechan, ¿no?, de cómo retirar la escalera. Vemos que todos hemos sido proteccionistas, ¿no?, hasta cierto momento para poder desarrollarnos. Sin embargo, cuando, por ejemplo, el Banco Mundial, en el caso de Costa Rica, promueve o lleva a cabo sus programas de ajuste estructural 2 en concreto, pues no está especificando, ¿no?, un proceso coherente o más o menos acorde con las circunstancias del país en ese momento de liberalización comercial. Es una de las contradicciones, ¿no?, de muchas veces de proteccionismo, y es lo que analizo un poco en la introducción de mi tesis doctoral: proteccionismo en los países desarrollados, pero promoción de la liberalización comercial rápida y sin, digamos, un calendario coherente en los países menos desarrollados. Entonces ese es uno de los problemas claros que se observan desde mi punto de vista. Por supuesto, esto sería muy discutible en el caso de Costa Rica. Luego, que donde se forme ese movimiento cooperativista, ¿no?, para ayudar financieramente a los pequeños productores y tal, pero ¿en qué medida pueden ser competitivos con las grandes empresas, con los grandes productores? Pues muchas veces convirtiéndose en grandes empresas, como por ejemplo el caso de Dos Pinos, que no es un sector que podamos llamar tradicional exactamente, ¿no?, porque sí que goza de ciertas subvenciones y demás, es un sector bastante protegido, pero Dos Pinos ha pasado de ser una cooperativa que lo que trataba era de proteger los intereses y las posibilidades de insertar a los pequeños productores en el mercado nacional, en principio a los pequeños productores de leche, conectando a los mismos en las diferentes fases de la cadena de producción, pero hoy en día se ha convertido en una empresa transnacional, ¿no?, la primera cooperativa en América Latina, con sedes en distintos países y con una capacidad de producción de una empresa transnacional. Eso sería un camino. Luego hay otros ejemplos de cooperativas que lo que hacen es simplemente darles a los pequeños productores, no solo unir las diferentes fases de la cadena de producción, sino darles a los pequeños productores el apoyo que el Estado no les ha dado. Y por supuesto no consiguen el éxito, ¿no?, que conseguiría una empresa o una cooperativa como Dos Pinos, pero sí por lo menos subsistir en un modelo en el que prima el desarrollo mirando hacia afuera. Por lo menos sí que consiguen funcionar en el mercado nacional y a través de ciertos proyectos, como por ejemplo determinados productos gourmet, orgánicos, ecológicos y demás, colocarse en el mercado internacional, pero con bastantes más dificultades. Y siempre está ese dilema de hasta qué punto está la cooperativa, porque muchas veces en el caso de estas cooperativas tú preguntas a los productores de la zona, tanto los que están dentro de la cooperativa como los que no están, y obtienes un poco las dos vertientes, ¿no? Por un lado, si yo desde que estoy en la cooperativa me va mucho mejor, mis ingresos son mayores y demás, y luego está la versión de los productores que han decidido no entrar en la cooperativa, sino con su pequeña parcela de granos básicos y otra pequeña parcela de café, y que realmente la llaman a la cooperativa de la zona el monstruo, porque se ha convertido en una empresa con capacidad no solo de producir para el mercado local, sino de exportar. Entonces es muy complejo. La verdad que ahí merece la pena la investigación cualitativa, entrevistas semiestructuradas, y muchas veces desarrollar un estudio en profundidad de X cooperativas para ¿Quiénes las controlan y por qué unos entran y otros no? Pues normalmente suele ser un poco no solo la mentalidad, sino el tamaño de su explotación, si están diversificando la misma, es decir, aquellos productores de café que tienen una parcela mediana y que solamente se dedican al café, les va a interesar mucho más entrar en la cooperativa. Hay productores más precarios que tienen a lo mejor ganadería de doble uso, que se llama en Costa Rica, que es vacuno y leche, que ha sido una salida bastante precaria, ¿no?, para el sector ganadero. Es otro sector sobre el que no me he querido detener demasiado, con bastantes problemas, ¿no?, durante los 90 y principios del siglo XXI, pero que consiguen tener un modelo de subsistencia, y muchas veces el estar más lejos del núcleo urbano correspondiente a donde se asienta la cooperativa, o la falta de información, les hace ser más reticentes en este sentido y no entrar en la cooperativa. Pero no me he adentrado en profundidad a ver, ¿no?, ese comportamiento de cuáles serían las respuestas, ¿no?, de los diferentes productores en este sentido, o cuál es
si serían las motivaciones o las posibilidades de entrar en una cooperativa o no. Yo tenía algunos comentarios que hacer, pero antes quisiera preguntaros si queréis hacer alguna pregunta vosotras desde, ¿no? No sé si Felipa, ¿tenéis alguna cosa más? ¿No? Vale. Bueno, yo quería hacer un par de sugerencias, una objeción y ¿qué más? Algo me he dejado aquí, pero bueno, me iré surgiendo. Bueno, en primer lugar, yo como casi todos los temas que se exponen en este seminario de investigación que engloba toda la facultad, pues soy lego y bueno, pues pero no puedo resistir una tentación siempre de hacer, después de escuchar las ponencias, hacer algún tipo de comentarios en la parte que me pueda resultar más familiar. Bueno, yo creo, un poco en línea de lo que ha dicho Pedro José, una primera sugerencia que yo haría es que es evidente que tienes un conocimiento muy detallado del caso de Costa Rica, que has hecho tu trabajo de campo allí, que conoces el tema muy bien, que es tu tesis doctoral, pero yo pienso que de cara que se le podría sacar más provecho a este trabajo, a todo este trabajo, aportando un poco la información estadística macro, sobre todo en la descomposición de la balanza comercial, como ha dicho Pedro José, porque aquí lo que tenemos es, bueno, pues casi todas las políticas al final tienen costes y beneficios, ¿no? Digamos que rara es la política que solo, digamos, que es eficiente en el sentido de Pareto, es decir, que siempre va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Y lo difícil es evaluar, digamos, en términos netos qué efectos tiene una política. En este caso, pues me parece que hay algunas ventajas en el sentido de que se pueden, bueno, pues diversificar la producción en primer lugar, lo cual en principio esto hace menos vulnerable a los productores o al menos al país, en el sentido de que su producción, sus exportaciones están más diversificadas y además se supone que pasan a producir este tipo de cultivos que tienen un precio más alto en los mercados internacionales y que pueden generar beneficios que tienen un valor añadido más alto que los tradicionales y por tanto pues en principio debe generar un incremento del nivel de renta agraria, ¿no? Y por tanto, pues como bien apuntaba Pedro José, aunque pasas a ser más dependiente de los cultivos tradicionales, lo cual parece que lógico que si no ha aumentado la superficie total explotada, pues que haya una sustitución de cultivos tradicionales por los no tradicionales, ¿no? Pero claro, aunque tu grado de autodependencia sea más reducido, si tu nivel de renta agraria ha subido, en principio, en el caso de que se produzca algún tipo de subida en los precios internacionales de los cultivos tradicionales, puedes afrontar esa subida simplemente porque tienes una renta más alta, ¿no? Entonces, estos cambios yo creo que es lo que quizá habría que intentar documentar bien, porque al final es mucha información cualitativa que aparece, pero al final cuando uno trata de evaluar en términos netos, digamos, qué ha pasado en este país, en el sector agrícola, pues resulta difícil si no se aporta información cuantitativa agregada, en particular en la balanza comercial, ¿no? La segunda sugerencia es que quizá el término seguridad alimentaria, y esto está relacionado con lo que acabo de decir, ¿no? El concepto de seguridad alimentaria a lo mejor convendría definirlo, ¿no? Definirlo de forma más clara. Estoy pensando a lo mejor en la teoría de las hambrunas, de Amartya Sen, o algo en la literatura, esta literatura sobre hambrunas o la literatura sobre economía del desarrollo, que yo ya pues desconozco porque hace muchos años que no la trabajo, pues que permitiera de alguna forma dar un sostén teórico con una definición muy clara y a partir de esa definición tratar de evaluar los efectos, ¿no? Porque claro, son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la seguridad alimentaria, ¿no? En tercer lugar, tengo una objeción, es que en el título que se nos había proporcionado se hablaba del análisis comparativo de Costa Rica y Cuba, ¿no? Entonces yo esperaba... yo también, si puedes decir algo de Cuba... Probablemente todos esperábamos un poco el análisis comparativo y efectivamente, además, como has comentado que en la tesis doctoral había algo de esto, ¿no? Pues he echado de menos esto porque me parecía, efectivamente, me parecía muy atractivo el ver dos modelos radicalmente distintos, ¿no? Y por lo menos hacer una especie de evaluación de los pros y los contras, una evaluación retrospectiva de lo que ha significado estos dos modelos en dos países distintos, ¿no?
Así que me he quedado un poquito con las ganas de oír hablar sobre Cuba. Y la tercera cuestión que me tiene a la cabeza es también echar un poquito de menos, o quizás sería interesante de cara al futuro, utilizando todo este conocimiento que tienes de Costa Rica, no sé si existe, no sé cómo denominarlo, algo así como la economía política de la política agraria, ¿no? De la misma forma que hay toda una literatura sobre economía política del medio ambiente o de la política medioambiental, y por supuesto en otros muchos campos, ¿no? Pues aquí estas decisiones tomadas por parte de los gobernantes en Costa Rica en un momento determinado de reorientar el sector agrícola, facilitando la diversificación hacia estos nuevos cultivos y de alguna forma perjudicando los cultivos tradicionales, con esa implicación que parece muy clara de las multinacionales norteamericanas, da la impresión de que ha habido, es decir, que hay detrás de estas decisiones, pues hay intereses, o aparentemente hay intereses muy concretos que probablemente estén ligados en este caso, a las multinacionales norteamericanas, ¿no? Por tanto, sería interesante quizás analizar esa dimensión de la política agrícola, centrándose en bueno, cuáles son los lobbies o grupos de presión que en última instancia han llevado a que se adopten este tipo de medidas cuya evaluación final pues no necesariamente nos conduce a la conclusión de que han mejorado la situación, ¿eh? Por otra parte, el caso de Costa Rica, también insisto, también soy completamente lego en esta cuestión, siempre se nos presenta como el caso de éxito en América Latina, ¿no? Es decir, de ejemplo de estabilidad política institucional, de los más bajos niveles de corrupción política, de los mayores índices de libertad económica. Siempre aparece Costa Rica y Chile, ¿no? Los dos, y también en menor medida Uruguay, ¿no? Como al menos hasta hace unos años cuando hubo cambio de gobierno, como los casos de éxito y los ejemplos a imitar en América Latina, ¿no? Entonces, claro, eso me choca siendo casi completo desconocedor de esta cuestión, me choca con el análisis de que bueno, pues el tipo de política agraria que se ha hecho pues ha tenido unas implicaciones en términos de desigualdad, de pobreza rural, etc. Y por tanto me parece que obviamente no se puede abordar todo en un mismo trabajo, pero que podría ser un tema muy interesante ver un poco, analizar este caso en concreto, por eso la comparación con Cuba era interesante, analizar esto desde la perspectiva, digamos, de economía política. Pues muchísimas gracias por los comentarios, sugerencias. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la subbalanza agrícola. De hecho, es algo que rápidamente voy a completar, y sobre todo esta sugerencia de ver un poco hasta qué punto, por ejemplo, si la renta de estos agricultores, que a lo mejor ya no son agricultores, ha aumentado porque se han insertado en el sector rural no agrícola o en otro tipo de actividades, ¿no? Del sector secundario o terciario, como el ecoturismo, el agroturismo y demás, suponen un incremento de renta lo suficiente como para hacer frente a un aumento de los precios agrícolas. Esto es una de las líneas fundamentales que estoy tratando de tener en cuenta, no la subbalanza, sino el tema de hasta qué punto el aumento de ingresos puede ser positivo, ¿no? Visto desde un punto de vista más macroeconómico, a pesar de que suponga una disminución del pequeño productor. ¿Puedo interrumpirte antes de continuar? Sí. Estaba pensando también el hecho de que, pensando un poco en los cambios, las mejoras en el sentido de Pareto, de que en este caso si hay un sector claramente perdedor, pero hay un sector que gana enormemente, que es el sector moderno, digamos que desde el sector público se podría orquestar algún tipo de mecanismo de compensación, ¿no? a los agricultores tradicionales, ¿no? Que si realmente se puede establecer algún mecanismo de compensación a los agricultores tradicionales con algún fondo de garantía, algún tipo de mecanismo que les compense, que elimine volatilidad, etc., pues a lo mejor el país en términos netos mejora, ¿no? Perdona, solamente sí, no, me parece fundamental y como os decía, estoy un poquito ahora trabajando en esta línea, y creo que la respuesta sería un poco a través de estos empleos rurales no agrícolas, analizando hasta qué punto se han insertado pequeños productores medianos en el sector secundario, no agroindustria y demás. El problema fundamental, y de ahí deriva la debilidad, ¿no?
del artículo, que es un capítulo exclusivamente de la tesis, el capítulo 2, ¿no? En el que solamente se analizan las políticas, incluyendo una parte del capítulo 3 en el que ya se veía un impacto. El problema de esta debilidad surge de cuál era el objetivo de la tesis o la pregunta de investigación, que desde luego ahora nada tiene que ver con qué quiero publicar o qué es más atractivo, ¿no? A la hora de publicar. El objetivo fundamental era analizar el impacto de las políticas agrícolas sobre los pequeños productores. En ese sentido, no había tanto interés para responder a la pregunta de investigación, de analizar su balanza o de ver los ingresos de estos otros sectores si realmente suponen un incremento sustancial de la renta, hasta qué punto, como bien decías, ese sector ganador puede compensar las pérdidas en un sector perdedor, que sin lugar a dudas creo que ahora sería uno de los caminos para poder publicar, ¿no?, parte de la investigación. Pero la tesis fundamentalmente trataba de descender de esa dimensión macro que serían las políticas, ver los impactos para poder descender hasta el análisis de las oportunidades para los pequeños productores en 3 dimensiones, teniendo en cuenta una visión de economía política y teniendo en cuenta la literatura de la superioridad de los pequeños productores frente a los pequeños productores, teniendo en cuenta también el otro lado de la literatura como Collier y demás, de por qué los grandes productores son más eficientes que los pequeños. Teniendo un poco en cuenta las 2 vertientes, se analizaban las oportunidades de ingresos y empleos, se analizaban las oportunidades de aumentar la productividad y la producción, y las oportunidades de aumentar la seguridad alimentaria nacional. De ahí un poco, digamos, de dónde deriva esa debilidad que por supuesto ahora se tiene que fortalecer. Con respecto a la seguridad alimentaria, sí que es una de las definiciones que aparece en el capítulo 1 de la tesis y que sin lugar a dudas la voy a incluir ahora para arrancar aquí. Claro. Sí, es que hay muchos asuntos de ese tipo que son fundamentales, no ser lo más exhaustivo posible, ¿no?, de cara a las publicaciones. Con respecto a no haber hablado de Cuba, la verdad es que durante tanto tiempo he estado mostrando un análisis comparativo y ahora estoy trabajando en este paper sobre Costa Rica, que pensé que sería, de hecho vosotras siempre me habéis oído hablar de la comparación Cuba-Costa Rica, ¿no? Entonces ya me parecía que aburría un poco, que necesitaba, precisamente porque estoy trabajando en este paper de Costa Rica, que quizás sería un poco más beneficioso tener comentarios para el caso de Costa Rica, pero la verdad que me da muchísima pena lo digo porque el título que se nos proporcionó era ese, si no hubiera pasado nada, se me olvidó comentártelo cuando te envié el paper, estaba totalmente... Bueno, estaba de todas formas anunciado desde principios de septiembre, o sea que bueno, ya estaba, pero bueno, no pasa nada. Sí, pero bueno, sí... Sospecho que algún tipo de fallo de comunicación en algún momento. Sí, no, por mi parte fundamentalmente, porque tenía que haber sido yo la que tendría que haberte dicho, voy a hablar de Costa Rica fundamentalmente, precisamente por eso, para ver un poco, pero veo que el tema Cuba-Costa Rica sigue siendo combativo, ¿no? Muy combativo. Sí, es que es llamativo por los contrastes, ¿no? Para ver qué fortalezas y debilidades relativas tendría cada cosa. Lo chocante del caso de Cuba, y lo podemos ver, no sé si tenemos tiempo, muy superficialmente. Antes de pasar a Cuba, que ya sí que es otro tema, y en línea con las sugerencias estas que veníamos haciendo, yo sí he captado que el sector de agricultores tradicionales dedicados a la producción tradicional se ha ido empobreciendo y en parte he oído 2 argumentos. Uno, la pérdida de apoyos al pequeño agricultor que proporcionaba el Estado e incluso las subvenciones que podría haber, me imagino que en este caso al consumo de esos productos o algo así, no sé si las subvenciones eran al productor o al consumidor, pero no sé si cuando arrancabas el inicio de tu exposición con el neoliberalismo y la apertura, si también ha habido una pérdida de protección respecto a los precios internacionales de estos productos, porque claro, hay una sobreoferta de grano, de maíz, etcétera, en el mercado mundial que deprime los precios derivado de que los grandes productores subvencionan, o subvencionamos, por hablar también en Europa de lo que nosotros... Entonces yo ya no sé, digo, en el proceso de empobrecimiento sería muy bueno en tu trabajo que identificaras cada una de esas causas. Entonces, las que has señalado eran internas, tampoco sé si hay un cambio de demanda o algo así, que no creo, pero también podría haber algunas externas, y es que el país antes estuviera protegiendo esas producciones
y ahora la liberalización redujera esa protección, y entonces, como ocurre también en México, que agricultores tradicionales que producen maíz y que son bastante eficientes y cuyos ingresos son muy bajos y por lo tanto los costes también son bajos en general, resulta que no pueden competir con los norteamericanos, que tienen unos costes muy superiores, pero que al mismo tiempo reciben unos apoyos económicos que más que compensan esos costes superiores. Al final no son competitivos los mexicanos, que esto viene del Imperio Azteca, el que se produjera allí maíz, ¿no? Pues no sé si también hay factores externos Sí, o no. Sí, de Pero hecho, bueno, si tú los tienes en tu trabajo, pues ya está, era solo la observación de Sí. por si acaso, vamos. Sí, un poco respondiendo a la idea de la soberanía alimentaria, ¿no? Que autores como Peter Rosset, en libros como La comida es diferente, ¿no? Como un artículo que en términos de protección o de liberalización comercial tenemos que tratar con más cautela, ¿no? O que quizás sea un autor demasiado radical en este sentido, muy vinculado a movimientos campesinos como la vía campesina y demás, y quizás tenga una visión más de la globalización desde abajo, ¿no? Muy radical en este sentido y muy negativa con respecto a lo que es el comercio internacional, pero sin lugar a dudas en Costa Rica hay un problema claro. De hecho hay un libro de Rosset, Conroy y no me acuerdo ahora del otro autor, del 96, que nos describe claramente qué es lo que estaba ocurriendo en Costa Rica, no solo con ese desmantelamiento interno, sino también con esa apertura, ¿no? Esa liberalización y por lo tanto esa entrada de productos mucho más competitivos, porque estaban subvencionados en los países de origen y por lo tanto, al igual que en México, estaban afectando, ¿no? La producción nacional en este sentido. O sea que sin lugar a dudas hay una parte una parte del problema sería este, y es una de las partes fundamentales, ¿no? De la revisión de literatura del capítulo 1, ¿no? De cómo protegemos, lo que comentábamos un poco antes, versus promoción de la liberalización comercial indiscriminada muchas veces en estos países en vías de desarrollo, y que en el caso de los granos básicos se ve claramente afectado, pero sí que cuantificarlo a lo mejor de alguna manera sería todavía más ilustrativo, ¿no? En el caso de Cuba, lo que observamos es que a partir de los 90, fundamentalmente, obviamente por necesidad, ¿no? Y es algo que siempre se manifiesta, ¿no? En la investigación, se ve obligada a llevar a cabo un modelo de desarrollo mirando hacia adentro y de agricultura sostenible por falta de insumos, bloqueo y por supuesto fin de colaboración con los países del CAME tras la caída del bloque soviético, ¿no? Es un modelo que por necesidad se ve obligado a transformarse en esa agricultura sostenible destinada al mercado interno. Pero sin embargo, a pesar de ser por necesidad, lo interesante del caso cubano es que sí que a partir de finales de los 90 empieza a existir una intención política de apoyar lo que era el proyecto de agricultura orgánica, agricultura sostenible, que muchos investigadores, académicos y demás llevaban promoviendo desde los años 80, ¿no? En instituciones fundamentalmente de investigación, de pastos y forrajes, de granos básicos y demás, que era esa posibilidad de llevar a cabo un tipo de agricultura verde, un tipo de agricultura sostenible, ¿no? Con cierto potencial para alimentar a la población, ¿no? Con todos los problemas que tenga y que podríamos discutir en otra ocasión. Entonces lo que sí se observa no solo es un acceso a la tierra por parte de los pequeños productores, por parte del gobierno, no solo porque decide desmantelar las granjas estatales y promover otro tipo de cooperativas que se basan en la agricultura familiar, de nuevo por necesidad, porque había que alimentarse. Entonces sí que hay un acceso a la tierra por parte del pequeño productor, un cambio en la estructura de la tierra, y además sí que hay un descenso, claro, si analizamos este mismo gráfico, esta misma tabla de cuáles son las importaciones de alimentos, los ratios de las importaciones de alimentos, en el caso de Cuba hay un descenso claro, prácticamente en todos los sectores, y donde fundamentalmente se observa es en el caso de los granos básicos y de otro tipo de hortalizas y demás elementos esenciales, ¿no? Para alimentar a la población. Entonces, digamos que esta tabla, si la comparamos con el caso de Cuba, sería un poco la esencia de la investigación, ¿no? De cómo, a pesar de ser un modelo orientado hacia adentro por necesidad, en un contexto político y económico como es el cubano, ¿no? Y por supuesto con muchísima cautela a la hora de analizarlo y con la cantidad de limitaciones que tiene, ¿no? Porque
que realmente habrá que pensar en el medio y largo plazo e insertarse en el mercado internacional con el potencial que tiene Cuba, no solo en el sector tradicional, sino en el no tradicional. Y por supuesto la situación que tiene en la actualidad no es una situación real, no tarde o temprano hay que insertarse en el mercado internacional, y un poco los modelos que siguen, ¿no? De referencia, sigue el caso de Vietnam, algunos ejemplos de reforma agraria en China y demás. Pero a pesar de todas esas limitaciones, y precisamente porque lo que yo analizaba en la tesis eran las oportunidades para los pequeños productores, se crean oportunidades de ingresos y empleos, fundamentalmente para ese grupo de pequeños agricultores privados, y además se consiguen reducir las importaciones de alimentos, siendo todavía dependiente de las importaciones de alimentos. O sea que esa sería un poco la idea fundamental, pero que por supuesto espero en otra ocasión que podamos ver el caso de Cuba, y la verdad que me da mucha lástima no haberlo discutido, pero era una cuestión de que quizás ya aburría demasiado la comparación. Bueno, en otra ocasión cuando el máster o el departamento futuro, de Pedro, sí. seguramente en otra ocasión. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que cerramos aquí la sesión. Bueno, muchas gracias, Elisa, por esta interesante ponencia, y bueno, pues muchas gracias también a los asistentes, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Bueno, Sí. un aplauso para Y que continúe bien tú y tu embarazo.